Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar nosotras de ¿Qué es filosofía? Comienzo de la filosofía. y el origen de la filosofía. Porque hay muchas definiciones de filosofía. Esto tiene que ver con las diferentes perspectivas que hay. Es un conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan al conocimiento de la realidad. ¿Cuál es la definición etimológica? Etimológica quiere decir es el origen de las palabras individuales. Por ejemplo, filosofía. Filo viene de la palabra amor y sofía de sabiduría. La actitud crítica. ¿Qué quiere decir la actitud crítica? Es cuestionarse lo obvio, lo que se da por supuesto o se considera evidente. ¿Cuál es la relación con las preguntas? ¿Cómo podemos hacernos preguntas filosóficas si no se puede definirse de manera completa? No todas las preguntas son iguales y ciertamente no todas las preguntas son filosóficas. ¿Cómo se puede saber si una pregunta es filosófica o no? Por ejemplo, debe de ser acerca de problemas significativos para los seres humanos. No puede ser algo trivial o personal. Puede tener que ver con situaciones límites, con elección de vida, con lo que sabemos e ignoramos. La problematización de la realidad. La problematización de la realidad quiere decir que nos cuestionamos la realidad. Por ejemplo, ¿por qué el océano es azul? ¿Por qué el pasto es verde y el barro es marrón? Ahora yo voy a hablar del origen de la filosofía. Primero hay que saber diferenciar entre el comienzo y el origen. El comienzo es una brecha de quiebre en el cual las cosas empiezan a surgir. Y el origen es el lugar del cual emanan las cosas. Y no es que las personas antes del siglo 7 antes de Cristo, del año 7 antes de Cristo, perdón, no se hicieran preguntas, sino que esto comienza, la filosofía comienza cuando las personas empiezan a responder estas preguntas de manera racional, o sea, de manera más lógica. Porque normalmente esas preguntas eran respondidas mediante la mitología o la religión. Normalmente estas preguntas surgen a través del asombro, la duda y la angustia ante situaciones límites. Las del asombro son normalmente cuando somos pequeños y nos preguntamos cosas que son como bastante raras. De por qué el cielo es azul, por qué las hojas son verdes, por qué los árboles son marrones y verdes y no solo marrones o verdes. Y la duda llega a través de la duda ante un conocimiento ya adquirido. Digamos que yo, por ejemplo, yo estoy construyendo una pared. Yo sé cómo la tengo que construir, yo sé hacerla, yo sé todo. Pero yo me puedo llegar a preguntar, ¿por qué la pared igualmente no se cae? ¿Cómo yo sé de que la pared no se va a caer? Y después están las preguntas surgidas a través de la angustia ante las situaciones límites. Como por ejemplo, cuando fallece un ser querido. Y nos preguntamos por qué las personas tienen que morir, por qué no tuve más tiempo con esta persona, habrá sido mi culpa o algo así, ¿me entiendes? Bueno, ahora voy a decir algunas características de los mitos. Intentan explicar el origen de algo, se narra siempre en un tiempo indeterminado y se van transmitiendo de generación en generación. La filosofía se diferencia de la mitología al ofrecer explicaciones racionales, demostrando mediante argumentos y atribuibles a autores específicos, a diferencia de los relatos ánimos y unificados. Hablar sobre los filósofos físicos. Tales de Mileto vivía en el siglo 7 a.C. y fue considerado el primer filósofo. Él propone que el fundamento de todas las cosas fuera el agua, y llega a esta conclusión mediante un proceso de razonamiento identificado como fundamental para la vida y que se presenta en distintos estados de la naturaleza. Heráclito, él sostiene que el origen de todas las cosas es el fuego y que todas las cosas están en constante movimiento. Podemos recordar de su teoría que no podemos bañarnos 2 veces en el mismo río, ya que no son las mismas aguas y nosotros no somos los mismos. Parménides de Elea, él plantea que el conocimiento tiene 2 caminos, la verdad y el de la opinión.
que no es verdadero. Es necesario reconocer algunas cuestiones, lo que es y no puede ser. No lo es porque lo que establece es la verdad, es única y universal, que las cosas no cambian. Él se opone a lo que Heráclito plantea. Ahora vamos a hablar de lo que permanece en el campo de la filosofía. Permanece en el campo de la filosofía. Las preguntas filosóficas han recibido muchas respuestas a lo largo de la historia. Como producto de la reflexión racional, es imposible de recibir respuestas, siempre hay que someter a prueba estas respuestas mediante observación y la experimentación, porque son muy generales, como alcanzar la felicidad, que es bien que no hay una respuesta concreta. La filosofía no es un ámbito que tenga progreso como la ciencia. Mucho de lo que propone los antiguos filósofos pueden tener vigencia al preguntar ¿qué son intermedias? Que la trata la ciencia y la filosofía. También hay cuestiones intermedias que inicialmente fueron tratadas por la filosofía. En la actualidad hay otra manera de ver el mundo y de vernos a nosotros mismos, en la cual no es aceptada por la fe, o sea, no es aceptada por la creencia en algún Dios. Por ejemplo, la ciencia en un inicio no se diferenciaba de la filosofía, hasta que a partir del Renacimiento se desarrolló una metodología de trabajo que condujo a la física como una ciencia independiente de la filosofía. La ciencia elabora hipótesis y teorías de que son explicaciones a por qué se dan ciertos fenómenos, como por qué llueve. Sabemos que el agua que está en el suelo se evapora y entonces se hace un gas y entonces gracias a eso llueve. Entonces hay que dar una mejor explicación, pero bueno, digamos que sí. Las explicaciones se confrontan, son hechas mediante observación y experimentación y pueden ser aceptadas o no en función de las pruebas, las teorías que se van confirmando o rechazando a medida que vamos acumulando más y mejor conocimiento acerca de los fenómenos que se estudian. Este fenómeno que podemos confrontar, en este método podemos confrontar las ideas que tenemos sobre los fenómenos con los hechos de la realidad, que son hechos científicos, o sea, todo lo que viene siendo de la ciencia está totalmente comprobado. Se hicieron teorías, experimentos y observaciones y estudios para realmente saber que lo que se está haciendo, lo que se está estudiando y lo que está pasando es como ellos dicen y tiene una razón, no porque sí. Bueno, eso fue el video y espero que aprobemos. Gracias.